Otros datos con Enrique Huerta. Recuerden que el 15 de mayo anuncié 3 temas muy importantes para las maestras y los maestros. Uno, el aumento salarial del 9% y un 1% más a partir de septiembre. Todas las maestras y maestros van a ver reflejado el 9% de aumento salarial entre salario y prestaciones a partir del 1 de julio. Va a ser retroactivo al 1 de enero. Ya lo van a recibir el 1 de julio. Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos y este era el anuncio que hacía la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en la mañanera de estos decretos que se estarían firmando, por un lado, para reducir la edad de jubilación de los maestros paulatinamente hasta el 2034 y por otro lado para facilitar la movilidad docente. ¿Con qué ojos, con qué lectura lo vemos, Enrique Huerta? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla Sánchez Castañeda. Un abrazo, por supuesto, a toda la audiencia. Esto que establece la doctora Sheinbaum es una medida. La Cuarta Transformación se ha aliado tanto con el sindicato. Los profesores tienen que entenderse, profesoras y profesores, como un cuerpo unificado, como un cuerpo estructurado, como un sujeto colectivo. Y hay 2 grandes sujetos colectivos que dictan la base laboral del profesorado. Por un lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un aliado incondicional del régimen sin importar colores partidistas. Cuando gobernaba el PRI, pues era un aliado del PRI. Cuando gobernaba el PAN, era un aliado del PAN. Y ahora que gobierna el Guinda, pues es un aliado de Morena. Ahora, tenemos el otro brazo de este sujeto colectivo, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una escisión original del CENTE, una escisión original del Baester, producto de luchas y pugnas que nos tendrían que llevar a la historia sindical de el Baester Gordillo, y que esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido un brazo de resistencia, de lucha, de pugna sistemática con respecto a el gobierno. Y hemos visto que desde que llegó la Cuarta Transformación, una de las cosas que inmediatamente prometió López Obrador es derogar la reforma educativa. La reforma educativa no era efectivamente una reforma educativa, era una reforma laboral que establecía una serie de incentivos a los profesores en virtud de su desempeño frente a clase. Y esto, por supuesto, la coordinadora y el CENTE ahí terminaron aliándose en un abrazo de Acatempan, porque esta medida terminó quitándoles, arrebatándoles a los líderes sindicales el control de la base de trabajadores. La lógica de los incentivos deja de estar orientada en virtud de los líderes sindicales y empieza a estar orientada en el profesorado y empieza a estar orientada en cómo el profesorado se empezaba a desempeñar frente a grupo y la capacidad de aprendizaje de sus alumnos frente a grupo. A los profesores les causaba el ainana, les estresaba la reforma educativa, pues porque tenía un principio fundamental, ético. Quien evalúa tiene que estar evaluado. El profesor evalúa y por tanto tiene que estar evaluado. Y si nosotros vemos la reforma educativa, a pesar de ser una reforma de carácter estrictamente laboral, empezó a tener repercusiones a nivel académico porque empezaron a mejorar los indicadores educativos que hoy están por los suelos. Hoy tenemos un gran retroceso. Ahí están los indicadores, ahí están las notas nacionales del nivel educativo de los niños. Los niños actuales de primaria tienen mayores deficiencias que los que estaban en la primaria hace 10 o hace 15 años. Y esto es gravísimo. Ya vendrá la prueba PISA, ya vendrán los indicadores y ya demostrarán que la nueva escuela mexicana es, como muchas cosas del régimen, como el AIFA, como Dos Bocas, es como Mexicana de Aviación, pues es un fraude, una estafa más del régimen. Ahora, aquí hay un punto central. La coordinadora vuelve a hacer, recordemos que hace 20 días estuvo dinamitando la Ciudad de México y terminó doblando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el ejército intelectual de la Cuarta Transformación, ellos así se definían hace no mucho tiempo, termina doblando a la Cuarta Transformación porque logran algo importante, una reducción de las edades de jubilación. Y a partir del próximo sexenio, las edades de jubilación para todos los profesores, no solamente para los profesores de la coordinadora, para los profesores del CENTE, para todos los profesores con plaza federal, será, en el caso de las mujeres,
de 53 años y en el caso de los hombres de 55. Si nos atenemos a la esperanza de vida de los mexicanos tenemos una esperanza de vida ya reducida con la COVID, pero bueno, al final de cuentas ahí está, de 74, 73, 75 años. Quiere decir que vamos a mantener los contribuyentes a los profesores por 20 años por lo menos, cuando de estos 20 años pueden perfectamente ser productivos, seguir estando en las aulas frente a grupo 10 años de estos 20, de estas 2 décadas. Entonces, una vez es un éxito consumado para la coordinadora, que va a beneficiarse el CENTE y pues terminaron doblando a la cuarta transformación, Carla. Es que es muy curioso, porque justo creo que es ese también el tema medular, ya en lo práctico, ¿no? La edad de jubilación regular del trabajador promedio en México y la edad de jubilación que pues se estará contemplando para los maestros, 55 y 53 años. Es muy pronto, ¿no? O sea, al final, cuando volteas a ver, incluso es más, te preguntaría, Enrique, tu maestro más grande en la escuela, y buen maestro, ¿no? O sea, de esos maestros que todavía dices, da perfectamente bien la clase, ¿cómo qué edad le echabas? Bueno, pues obviamente tenía más de 60. Sí, tenía ¿no? 60 yo todavía tuve profesoras en la primaria, pues ya grandes, viejitas, por decirlo de alguna manera, cariñosa, y pues tenían arriba de 64, 63. Sí, y creo que en general el trabajador promedio en México pues se da cuenta, a ver, tampoco es la idea irnos como las propuestas de Carlos Slim, ¿no? De llevar la jubilación hasta los 75 años o por encima, pero al final sí es adelantarla casi 20 años de lo que es la propuesta, por ejemplo, de Slim, y entender que, como dices, ¿no? El presupuesto no va a dar en la vida, y además, pues bueno, yo sí le preguntaría incluso al docente promedio. Yo sé que a todos nos da gusto pensar en una edad pronta de jubilación, pero ¿cómo reciben esa propuesta al final, entendiendo que después de los 53, pues vendrá esta dinámica que además aplicará para los docentes de escuelas públicas, pero no sé si para todos los de escuelas privadas pueda funcionar de la misma manera? Entonces también es como un piso distinto, ¿no? No, solamente aplica para los, en este momento solamente aplica, ni siquiera para un profesor que está adscrito a una plaza estatal. Esto solamente aplica a las plazas federales. En su momento tendrán que homologarse. Y el profesor de escuela privada pues funciona bajo otro tipo de incentivos, a veces hasta por honorarios, o sea, ni siquiera como un trabajador real. O sea, ese proceso siempre, esa es la otra, ¿no? Se habla de los profesores, pero se invisibiliza por completo. Muchos profesores nos están escuchando en este momento y me darán la razón. Se invisibiliza por completo y no se ve, no importa la posición laboral de los profesores de escuelas privadas, que también están cumpliendo con un derecho constitucional, pero que se les ve como trabajadores de una empresa privada y que no tienen todas las prestaciones y todo el arropo del régimen, ¿no? Y por tanto no hay ningún tipo de control. Entonces, pues más allá de si les gusta o no a los profesores, es una carga a los contribuyentes, que además fiscal se la dejaron al próximo sexenio, ¿no? Ay, yo los complazco con esto, hay el que venga después de mí, que vea de dónde saca los pesos y los centavos. Sí, es como las deudas adquiridas. Una posición muy, muy peligrosa, Carla. Sí, como las deudas adquiridas a largo plazo que tanto nos ha tocado ver aquí en Puebla, por ejemplo, ¿no? Oye, y por ejemplo, también comentar de lo que decías de las evaluaciones. Dices, bueno, ya vendrá, con los cambios que se hicieron, ya vendrán la evaluación PISA, ya vendrá lo que permita notar que la nueva escuela mexicana también nos ha traído en detrimento los procesos educativos en México, pero también la disposición que habrá o no habrá en un futuro a seguir participando en estas evaluaciones, porque esta última ocasión pues fue muy a regañadientes. Sí, a regañadientes, porque el régimen sabe que la educación que se le está dando a nuestros niños en las escuelas primarias, secundarias, bachilleratos públicos, pues es de pésima calidad. No por nada, muchas juntas de padres de familia, al ver en escuelas públicas, al ver los libros de la nueva escuela mexicana, llegaron a acuerdos muy concretos y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer el esfuerzo de comprar libros, lo cual no tendría que ser, de comprar libros de otras editoriales para que nuestros niños tengan una mejor educación. Y entonces hubo amalgama, pero hay otras escuelas donde están llevando la nueva escuela mexicana y entonces los niños ya saben que si en esta colaboración digo, salte para afuera, pues eso está bien, ¿no? Y entonces, en fin, lo he dicho públicamente, con esos libros de la escuela mexicana sus hijos nunca van a entrar a la universidad. Así de simple y así de sencillo. Bueno, ni hablar. Muchas gracias, Enrique. Estoy por acá viendo el comentario de Toño Soto, profesor, justamente,
maestro excelente de etimologías grecolatinas, y nos dice: el trabajo profesional de los profesores en escuelas privadas está muy precarizado, que como decíamos es la otra cara de la moneda. Pero bueno, ni hablar, son las decisiones que se toman, son los decretos que se firman y que próximamente entrarán en vigor. Efectivamente, en detrimento de todos, así que hay que seguir pagando esa declaración anual que nosotros pusimos a parcialidades, hay que seguirla pagando porque esa vida de oro del profesor de la plaza pública, de la plaza federal, pues va a ser a costa de nosotros los contribuyentes. Gracias, Enrique. ¿Dónde te leemos? En Contrarréplica, por supuesto, ahí tenemos una bonita columna sobre Coatzacoalcos Gate, en la edición impresa y digital de Contrarréplica de este martes. Y la magnífica refinería. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego, gracias Carla, un abrazo a todos. Bueno.